Gracia y paz. ¿Será que el Señor vino a los judíos y no a los gentiles? ¿Será que el Señor atendió solo a los judíos y no prestó atención a los gentiles en su ministerio? Cierta vez, una mujer pagana le pidió al Señor por su hija enferma. Y el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. La mujer respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta increíble respuesta de la mujer y esta fe portentosa hizo de alguna manera modificar el rumbo en el ministerio del Señor. Él fue al norte, a Sidón, a Tiro, una zona gentil, justamente para encontrar a esta mujer. Y no solo a ella, sino para encontrar a otros enfermos a los cuales sanó. En este estudio vamos a ver cómo el Señor sobrepasó los límites de Israel. Su gracia abundante excedió todas las fronteras para llegar hasta los gentiles, como un preanuncio de lo que habría de suceder después, especialmente a través del apóstol Pablo. Vamos a ver en esta oportunidad cómo el Señor multiplicó los panes y los peces para dar de comer a la multitud. Esto ocurre dos veces. La primera de ellas entre los judíos. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esta palabra compasión en griego tiene un significado como un sentimiento profundo y entrañable. Solo Cristo podía tener ese tipo de sentimientos. Su alma pura, sin pecado, sin egoísmos, sin falsía. Un sentimiento que se desborda en amor, en misericordia y compasión hacia los necesitados. Todo acto del Señor hacia los hombres fue impulsado por este sentimiento, porque Él veía a los hombres como ovejas sin pastor. Y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y aquí tenemos una frase que no solo fue dirigida a ellos, sino también a nosotros y a todos los discípulos de Cristo a través de la historia. Hay multitudes hambrientas, necesitadas, dadles vosotros de comer. Un imperativo. El Evangelio de Juan registra un hecho que es muy interesante. Dice que uno de los discípulos encontró a un niño pequeño, a un muchacho que tenía 2 panes de cebada y 2 pececillos. Tanto el pan como los peces son pequeños, están en diminutivo. Los panes de cebada tenían un menor valor que los panes de trigo. La mitad, dice la Biblia en alguna parte, y en Apocalipsis dice que incluso 1/3. Pan común, el más barato. Esta clase de pan utilizó el Señor. Esta clase de persona utilizó el Señor. ¿Qué es un niño entre 5.000 hombres? Volviendo al relato de Mateo, él pidió que lo trajeran
Mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Marcos dice hierba verde, la hierba fresca, tierna, los detalles del Señor. Ofreció a las multitudes como una alfombra suave, delicada, para que ellos se recostasen y comiesen del banquete que les iba a ofrecer. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió o rompió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Este partir o romper tiene un significado simbólico. También porque el pan, el verdadero pan, es Cristo mismo. Él dijo en otra oportunidad después de esto, mi Padre os da el verdadero pan, no como Moisés dio el maná en el desierto, porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y este pan aquí es partido, es pasado en trozos a los discípulos para que ellos lo distribuyan entre la multitud. El Señor no da el pan directamente a la gente, sino a través de ellos, mediante la instrumentalidad de los discípulos. Así fue entonces y así será siempre. Principios inalterables. El Señor involucra a los suyos en este milagro. Ellos son los intermediadores entre el que tiene la abundancia y el que está en necesidad. Dice que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró. Esta palabra sobró no es muy afortunada aquí, más bien diríamos lo que desbordó, lo que sobreabundó. De los pedazos, 12 cestas llenas. En Juan hay un detalle muy hermoso, dice que los que estaban recostados tomaron de los panes y de los peces cuanto querían. Es decir, no hay límite para tomar lo que Cristo da. La mesa del Señor siempre está bien abastecida. Dios no da el Espíritu por medida. Ningún don, ninguna dádiva está restringida, sino que es rebosante. Ahora, de esa abundancia, cada uno tomó lo que quería o lo que podía. Qué maravilloso. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este es el primer milagro. Luego está el segundo. El Señor va a la región de Tiro y Sidón, justamente donde está esta mujer que pide por su hija. Ahora, preguntémonos, ¿ella fue al encuentro del Señor o el Señor fue al encuentro de ella? Esa región era gentil, estaba allá arriba en el noroeste, cerca del Mediterráneo. Él tuvo que caminar cientos de kilómetros para llegar allá. Nada es fortuito. En realidad es Dios que sale a la búsqueda, en la búsqueda del hombre. Es Dios que sale al encuentro del hombre en su necesidad. La mujer, su hija, poseída por un demonio, angustiada. Le dice esto de los perrillos que también comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y como la mesa de los amos estaba sobreabastecida, entonces bien podía ella tomar una migaja que caía. Entonces, en este contexto, en este lugar, luego el Señor sana a un sordomudo, sana a otros enfermos, y dice aquí Marcos capítulo 8,
Ellos no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. Y de nuevo la palabra compasión. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3 días, ¿pueden imaginar? Esto es mucho. Ellos se habían olvidado de comer, se habían olvidado de sus casas, de sus trabajos. 3 días escuchándolo, bebiendo de su boca las enseñanzas y la vida que sus almas reclamaban y necesitaban. El Señor los miró con tanta simpatía, con tanta compasión. Dijo, no quiero enviarlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino, pues algunos habían venido de lejos. Sus discípulos le dijeron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ellos hacen prácticamente la misma pregunta que la vez anterior, porque para ellos esta era una situación totalmente nueva. Ellos no pensaron que el Señor iba a hacer esto con los gentiles. Lo había hecho con los judíos, pero lo iría a hacer ahora, con esta gente, con estos incircuncisos, estos que están ajenos, que son extranjeros. Los discípulos debieron de tener una sorpresa muy grande. Bueno, el Señor lo hizo. Mandó a la multitud que se recostase en tierra, tomando los panes, dio gracias, los partió, etcétera, etcétera. El procedimiento fue el mismo. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Sobraron 7, o sobreabundaron 7 canastas. Antes fueron 12 cestas, ahora 7 canastas. En el griego son palabras distintas. Y cada palabra revela este instrumento, este elemento que tenían tanto los gentiles como los judíos para llevar sus viandas, sus meriendas. Aquí tenemos los dos casos. Noten ustedes, para ambos pueblos, sorprendente, extraño pero maravilloso. Es como si la gracia concedida a los judíos se desbordase. Lo mismo que estos panes al multiplicarse se desbordaron en cantidad y en abundancia, esta gracia dada a los judíos se desbordó hacia los gentiles. Ahora, hoy Cristo no está presente en esta forma, en persona, pero sigue presente porque Él es el pan. Y nosotros, al igual que aquellos, no exactamente como ellos, somos discípulos. Y tenemos entre manos, por decir así, el pan, el alimento que sacia el alma y que las multitudes necesitan y requieren. No algarrobas, no sofismas, no ideologías, no teología, no sutilezas, no cosas que entretengan. Es Cristo el que sacia. Cristo es el pan, es el agua viva. De tal manera que, aunque no lo queramos aceptar o asumir, tenemos esta responsabilidad. El Señor nos está diciendo, dadles vosotros de comer. Alguien podrá decir, yo no soy predicador, no soy maestro. Sin embargo, siempre, en algún momento, tendremos la oportunidad de enfrentarnos a una situación en que hay delante de nosotros una o más personas vacías, hambrientas, necesitadas, y nosotros con el pan vivo que puede saciar su hambre y su necesidad. Entonces, no hay excusas. No hay excepciones. Hay una provisión de Dios en nosotros. Aunque seamos pequeños como el más pequeño de los apóstoles. Y aunque sea como un pan de cebada que tenemos,
Aunque nos sintamos como niños pequeños, inútiles, incapaces, lo que tenemos excede toda limitación humana y toda medida humana. Lo que sí necesitamos es llenarnos de esa entrañable compasión de Cristo con que Él actuaba siempre. Ese era el motor que lo empujaba. Sin eso no hay ministerio, no hay servicio, no hay simpatía por la gente, no hay empatía por sus problemas. Un sentido de pequeñez, de quebrantamiento nos hará muy bien a la hora de ministrar a las necesidades de la gente. Si tú piensas que eres demasiado pequeño, recuerda las palabras del Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Es el pan el que va a saciar, no tu idoneidad, no tu capacidad. Tú simplemente vas a traspasar el don al que está necesitado. Y recordemos, el Señor no multiplica denarios para comprar pan, sino multiplica panes y los pone en nuestras manos para que nosotros le demos el curso debido. Todo discípulo es un intermediario entre la abundancia de Dios y la escasez humana. Hay un versículo al final del libro de Mateo que nos pone ante esta responsabilidad. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Hay un alimento que entregar y tiene que ser a tiempo. Un siervo fiel y prudente. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es el mismo siervo que puede ser fiel y prudente o puede ser un siervo malo. Es como tenemos dos caminos ante nosotros. Y la característica del siervo fiel y prudente es que da el alimento a tiempo. Les invito a que oremos. Padre bueno, tenemos esta encomienda, queremos cumplirla. Concédenos tu gracia por medio del Espíritu Santo, para que a la hora de proveer a las necesidades de otros estemos disponibles y tengamos en nuestras manos el alimento verdadero, que es Cristo impartido para saciar el hambre y la sed. Concédenos esta gracia, Señor, y ser hallados luego siervos fieles y prudentes. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor nos socorra y nos asista para poder cumplir este precioso ministerio de alimentar al que tiene hambre con Cristo mismo. Amén.